Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de física. El día de hoy vamos a ver un nuevo tema de tensión dentro de los temas de dinámica, en la cual vamos a ver una herramienta llamada polea, como la que vemos aquí graficada. Esta es una polea, que es una rueda que tiene un canal. Sobre el canal generalmente va una cuerda o un cable. La forma como está dispuesta esta polea, en el cual tenemos una masa 1 y una masa 2 a los extremos de este cable, le denominaremos máquina de Atwood, que va a ser un nombre muy común dentro de este tipo de ejercicios que vamos a ver. La característica es, como ya lo había dicho, tienen dos masas, pueden ser iguales, generalmente son diferentes, y el hecho es de que al ser diferentes va a ocurrir aquí un movimiento. Es decir, estamos hablando ya de dinámica porque hay movimiento provocado por una resultante de fuerzas, es decir, una fuerza que predomina y que va a ocasionar este movimiento. Si analizamos detenidamente este gráfico, podemos darnos cuenta de que la masa 2 evidentemente es mayor que la masa 1. Por ende, si nosotros dibujamos las fuerzas presentes, podemos notar que en la masa 1 vamos a dibujar el peso 1, que se dirige hacia abajo, la tensión que está sobre el cable o la cuerda, y en el caso de la masa 2 vamos a dibujar el vector que representa el peso 2 y la tensión de la cuerda. Nos damos cuenta que la tensión de la cuerda son equivalentes, porque se trata de la misma cuerda que atraviesa la polea. Es por eso que nosotros ponemos como T, identificamos esta tensión haciendo notar que es la misma tensión. No ocurre lo mismo con el peso, porque al tratarse de masas de diferente valor, también el peso lo será. Una vez que hemos determinado las fuerzas presentes, lo siguiente que debemos hacer es determinar hacia qué lado se va a mover este sistema, es decir, hacia dónde va a girar esta polea. Como es evidente que la masa 2 tiene un mayor peso, podemos nosotros deducir de que esta polea va a girar en esa dirección, es decir, va a girar a la derecha. Yo voy a dibujar, en todo caso, esa ubicación. Va a girar en este sentido. La masa 2 descenderá y para que esto ocurra, la masa 1 tendrá que ascender, tendrá que subir. Esta vendría a ser la dirección de nuestro movimiento. ¿Por qué es importante determinar la dirección del movimiento? Es importante porque de esta manera nosotros podemos ver cuáles son las fuerzas que están a favor del movimiento y cuáles son aquellas que van en contra del movimiento. Todas aquellas fuerzas que estén a favor del movimiento, que sigan su misma dirección, serán fuerzas positivas, y las fuerzas que estén en dirección opuesta, es decir, en sentido opuesto, tendrán valor negativo. Y esto va a ser muy importante en el momento de escribir las ecuaciones que van a continuación. ¿Cuáles son estas ecuaciones que me permitirán encontrar las principales, digamos, las principales incógnitas en este tipo de problemas? Generalmente son dos principales, los cuales tenemos como la aceleración y la tensión. Vamos a definir el valor de la aceleración, con qué aceleración se mueve este sistema, y también el valor de la tensión que soporta el cable o la cuerda. Para esto, nosotros necesitamos primero recordar la segunda ley de Newton, como la que tenemos aquí. Fuerza es igual a masa por aceleración, pero al hablar de fuerzas nos referimos a la sumatoria de todas las fuerzas, nos referimos a la fuerza resultante. Así que vamos luego a dividir este sistema en dos partes. La parte que está relacionada con la masa 1, lo que está a la izquierda, y lo que está relacionada con la masa 2, que está a la derecha. Así que si vamos por partes y vemos cuáles son las fuerzas que participan con la masa 1, notaremos
que las fuerzas son las siguientes. Por un lado, la tensión, que vemos que sigue la misma dirección que el movimiento, será positiva, la escribimos como positiva. El peso 1, que va en contra de este movimiento, lo ponemos como negativo. Estas serían las fuerzas. La masa sería la masa 1 y la aceleración como A. Lo representamos con la letra A minúscula, que la aceleración debemos entender que es la misma en todo el sistema, ¿verdad? Con la misma aceleración que sube, va a descender. Seguidamente vamos a analizar el lado derecho, donde está la masa 2, y nos daremos cuenta que ahí las cosas son un poco diferentes. ¿Por qué? Porque en este caso la dirección, el movimiento va hacia abajo, así que la fuerza positiva sería el peso 2 y la fuerza negativa en este caso es la tensión, como lo vemos aquí. La masa 2 por la aceleración que ya les había mencionado, que es la misma en todo el sistema. Hemos concluido con dos ecuaciones. Tenemos ahora dos ecuaciones que están relacionadas entre sí porque pertenecen al mismo movimiento. Lo que podemos hacer aquí para encontrar las incógnitas de estas ecuaciones, como ya les decía, la primera incógnita que vamos a encontrar dentro de este tipo de ejercicios es la aceleración. Para poder encontrar aceleración vamos a tratar de resolver estas dos ecuaciones, que en realidad se trata de un sistema de ecuaciones, y lo vamos a resolver de la siguiente manera. Vamos a resolverlo por el método de la reducción, que significa que vamos a eliminar los términos que sean semejantes y que tengan signo contrario. En este caso, quienes son semejantes es la tensión y vemos que tiene signo contrario, así que lo eliminamos. Eso nos quedaría entonces lo siguiente, que lo procedo a colocar en su sitio, ¿no? Nos quedaría entonces el peso 2 positivo, el peso 1 negativo por el lado izquierdo, y por el lado derecho la masa 1 por la aceleración más la masa 2 por la aceleración. Cabe indicar que esto se resuelve como si que se tratase de una suma. Sumamos lo de la izquierda y sumamos lo de la derecha. Una vez que hemos realizado esta operación, nos damos cuenta que en el lado derecho la letra A se está repitiendo. Eso significa que podríamos resolverla utilizando factor común, que es precisamente lo que se ha hecho en este paso de aquí. Tenemos por el lado izquierdo peso 2 menos peso 1 y por el lado derecho ya hemos sacado factor común y dentro del paréntesis tenemos a la masa 1 que suma con la masa 2. A continuación podemos ya despejar la aceleración. Como vemos, la aceleración multiplica lo que está en el paréntesis, así que si la queremos despejar, lo que está en el paréntesis lo podemos pasar al lado izquierdo a dividir. Y quedaría de esta manera. Aceleración sería igual al peso 2 menos el peso 1 sobre la masa 1 más la masa 2. Podemos seguir trabajando esta ecuación y descomponer el peso 2 y el peso 1. ¿Cómo la descomponemos? Bueno, debemos recordar que para calcular el peso debemos de multiplicar la masa por la gravedad. Así que si descomponemos el peso 2 y el peso 1, nos quedaría algo como esto. El peso 2 va a ser igual a la masa 2 por la gravedad y el peso 1 va a ser igual a la masa 1 por la gravedad. Otra vez nos damos cuenta que la gravedad se repite, así que podemos sacar factor común, gravedad. Al sacar factor común, gravedad, nos quedaría la siguiente expresión. Aceleración es igual a gravedad que multiplica la masa 2 menos la masa 1 sobre masa 1 más la masa 2. Y esta vendría a ser la ecuación ya totalmente simplificada de la aceleración de este sistema llamado máquina de Atwood. Entonces, cada vez que tengamos este tipo de ejercicios, podemos hacer el proceso que acabo de mostrarles, como también podemos directamente
ya utilizar esta ecuación de la aceleración para calcularla si es que tenemos todos los datos que requiere la ecuación. Otro de los datos, como ya les había dicho, que nosotros necesitamos es el dato de la tensión. Pero para calcular la tensión, podemos tomar la primera ecuación o la segunda ecuación. En este caso, he tomado la primera ecuación porque la tensión está positiva, y al estar positiva es más fácil despejarla, y nos quedaría de la siguiente manera. El peso 1, que es negativo, pasaría al otro lado a sumar y quedaría de esta manera las ecuaciones. Así que tensión es igual a peso 1 más la masa 1 que multiplica la aceleración. Y de esta manera nosotros podemos obtener los valores de aceleración y tensión en este tipo de ejercicios llamado máquina de Atwood. Muchas gracias por su atención, y para cualquier consulta, por favor, escriban en el foro que tengo habilitado en la plataforma. Muchas gracias, chicos.